Star Wars Aprendiz de Jedi. El resurgir de la fuerza. Escrito por Dave Wolverton. Capítulo 1. El filo del sable láser silbó en el aire. Obi-Wan Kenobi no pudo ver el destello a través de la venda que le presionaba los ojos. Él usaba la fuerza para saber exactamente cuándo agacharse. Notó el calor abrasador del filo del sable láser de su oponente, que pasó casi quemándole por encima de su cabeza. Bien está. Le dijo Yoda desde el lateral de la habitación. Vamos. Guiar a tus sentimientos deja. Las palabras de ánimo estimularon a Obi-Wan. Como era alto y fuerte para tener 12 años, muchos pensaban que eso le daría ventaja en la batalla. Pero la fuerza y el tamaño no sirven para nada cuando se necesita agilidad y velocidad. Ni tampoco tenían ningún efecto sobre la fuerza, que él todavía no dominaba. Obi-Wan prestó especial atención al sonido del sable láser de su enemigo, al de su respiración, al del rozamiento de un pie en el suelo. Estos sonidos hacían eco en la habitación, pequeña y de techo alto. Un montón de obstáculos distribuidos aleatoriamente por el suelo añadían dificultad al ejercicio. Tenía también que utilizar la fuerza para detectarlos. Con un terreno así de accidentado, era fácil caerse al suelo. Detrás de Obi-Wan, Yoda le advirtió. En guardia mantente. El joven levantó su arma con obediencia y giró a su derecha cuando el filo de su oponente cayó bruscamente hacia el suelo a su lado. Dio un pequeño salto hacia atrás, sorteando una pila de obstáculos. Obi-Wan oyó el sonido del sable láser cuando su enemigo trató de realizar un golpe apresurado motivado por la irritación y el cansancio. Bien. El sudor regoteaba por debajo de la venda y le provocaba picor los ojos. Obi-Wan lo ignoró, así como su satisfacción por la torpeza de su oponente. Se podía imaginar como un perfecto caballero Jedi luchando contra un pirata espacial, contra un togoriano con los colmillos tan largos como los dedos de Obi-Wan. En su mente, Obi-Wan veía a la criatura armada mirándole con ojos que eran meros hilos de luz. Sus uñas podrían rajar perfectamente a un humano. La visión le dio fuerzas y le ayudó a desprenderse de sus miedos. En segundos, cada uno de sus músculos estaba preparado para la fuerza. Esta fluía a través de él, dándole la velocidad y la agilidad que necesitaba. Obi-Wan balanceó su arma destellante para protegerse del siguiente golpe. El sable láser de su atacante zumbó y giró. Obi-Wan dio un gran salto, pasando por encima de la cabeza de su enemigo, y clavó su arma justo donde estaría el corazón del togoriano. ¡Ah! Gritó el otro estudiante sorprendido, cuando el filo caliente del arma de Obi-Wan le golpeó en el cuello. Si Obi-Wan hubiese estado usando un sable láser de los caballeros Jedi, hubiese sido un golpe mortal. Pero los aprendices del templo Jedi usaban sables de entrenamiento de intensidad limitada. El roce del filo solo le produjo una herida superficial que, sin embargo, debería ser atendida por los curanderos. Eso fue un golpe de suerte, gritó el aprendiz herido. Hasta ese momento, Obi-Wan no se había dado cuenta de contra quién estaba peleando. Había sido llevado hasta la habitación con los ojos vendados. Ahora reconoció la voz. Era Brooke Chun. Al igual que Obi-Wan. Brooke era uno de los aprendices más antiguos del templo Jedi. Como Obi-Wan, Brooke también aspiraba a convertirse en un caballero Jedi. Brooke, dijo Yoda con calma. La venda puesta deja. Un Jedi sus ojos no necesita. Pero Obi-Wan oyó como la venda del chico se deslizaba hasta el suelo. La voz de Brooke denotaba furia. Tú, maldito tope. Calmarte deberías, le advirtió Yoda a Brooke en un tono seco que raramente usaba. Cada estudiante en el templo Jedi tenía su propia debilidad. Obi-Wan conocía la suya bastante bien. Cada día tenía que luchar para contener su ira y su miedo. El templo ponía a prueba tanto su carácter como su habilidad. Brooke luchaba para contener la ira que le consumía y que podía encender su rabia rápidamente. Solía mantenerla bajo control y solo la habían vislumbrado otros iniciados. Brooke tenía, además, otros motivos de rencor. Hacía un año, Obi-Wan había tropezado con él en un pasillo del templo y le había tirado al suelo. Había sido un accidente provocado por el hecho de que las piernas y los pies de los chicos estaban creciendo demasiado deprisa, pero Brooke estaba convencido de que Obi-Wan lo había hecho a propósito. La dignidad era un valor muy importante para Brooke. Las risas de los otros estudiantes le habían ofendido. Había llamado torpe a Obi-Wan, o sea Torpe Wan, y el nombre había perdurado. Lo peor de todo es que era cierto.
A veces, Obi-Wan sentía que su cuerpo estaba creciendo demasiado deprisa. Parecía como si nunca se fuese a acostumbrar a sus largas piernas y a sus pies grandes. Un Jedi debía sentirse cómodo con su cuerpo, pero Obi-Wan se sentía a disgusto con el suyo. Solo cuando la fuerza fluía a través de él, se sentía ágil o seguro. Vamos, torpe, se burló Brooke, veamos si puedes golpearme otra vez. Una última vez antes de que te echen del templo. Brooke, suficiente es. Dijo Yoda. A perder tanto como a ganar un Jedi debe aprender. A tu habitación vete, vamos. Obi-Wan trató de no sentirse herido por la intención de las palabras de Brooke. En 4 semanas cumpliría 13 años y tendría que irse del templo. Burlas como la de Brooke se estaban haciendo cada vez más frecuentes a medida que se acercaba su cumpleaños. Si no llegaba a ser un Padawan antes de las próximas 4 semanas, sería demasiado mayor. Había escuchado rumores insistentes de que no estaba permitido que un Jedi viniera a buscar a un Padawan cuando era demasiado tarde. Tenía miedo de no llegar a convertirse nunca en un caballero Jedi. El miedo le angustiaba lo suficiente para hacer de él un loco presumido. No tienes que mandarle fuera, maestro Yoda, dijo. No tengo miedo de luchar contra él aunque no lleve la venda en los ojos. El color subió a las mejillas de Brooke y sus ojos se empequeñecieron. Yoda entendió la intención de las palabras y se limitó a asentir. Lo cierto es que Obi-Wan, que estaba tan exhausto como Brooke, había esperado que Yoda les hubiese mandado a cada uno a su habitación, en vez de permitirles que siguieran luchando. Sin embargo, después de un largo silencio, Yoda dijo. Bien está. Continuar. Mucho que aprender tienen. Usar las vendas deberán. Obi-Wan se giró e hizo una reverencia, aceptando la orden. Sabía que Yoda era plenamente consciente de lo cansado que estaba. Aunque le hubiese gustado que el maestro le hubiera otorgado un descanso, aceptaba la sabiduría que había en todas las decisiones de Yoda, ya fuesen importantes o nimias. Obi-Wan apretó fuerte la venda. Intentó apartar su fatiga, deseando que los músculos le obedecieran. Intentó olvidarse de que estaba luchando contra Brooke, o de que su oportunidad de convertirse en un caballero Jedi casi había pasado. En cambio, se concentró en la imagen del pirata togoriano de piel naranja y cubierto con una armadura negra. Obi-Wan pudo sentir cómo la fuerza fluía de su interior y flotaba a su alrededor. Podía captar la fuerza que salía de Brooke, los rizos oscuros provocados por su ira. Su intención era canalizarla en provecho propio. Tenía que resistirlo. Obi-Wan adoptó una postura defensiva ante los ataques de Brooke. Dejó que la fuerza le guiara, como había hecho antes. Pudo parar fácilmente el primer golpe. Después dio un gran salto para evitar otra estocada y aterrizó detrás de una columna. Los sables de luz chocaban, crepitaban, ardían y después se separaban. El aire, cargado con la energía de la batalla, parecía espesarse. Durante largos minutos, los dos estudiantes lucharon como si se tratara de un baile elegante. Obi-Wan esquivaba cada ataque y rechazaba cada golpe silbante. No intentaba golpear a Brooke. Demuéstrale que no soy torpe, pensaba amargamente Obi-Wan, hazle ver que no soy estúpido. Demuéstraselo una y otra vez. El sudor empezó a empapar las ropas de Obi-Wan. Sus músculos ardían. Apenas podía respirar con la suficiente rapidez que necesitaba para conseguir aire. Pero, a medida que no atacaba movido por el odio, la fuerza fluía con más intensidad en él. Intentó no pensar en la lucha. Se distrajo pensando en el baile y, a medida que se iba sintiendo más y más exhausto, no pensaba en nada. Brooke luchaba cada vez más despacio. De pronto, Obi-Wan ni siquiera tenía que saltar para evitar sus cansinos ataques. Simplemente tenía que pararlos, hasta que, súbitamente, Brooke abandonó. Bien, Obi-Wan, dijo Yoda. Aprendiendo tú estás. Obi-Wan apagó su sable láser y lo colgó de su cinturón. Usó la venda de los ojos para secarse el sudor de la cara. Cerca de él, Brooke estaba doblado sobre sí mismo, jadeando. No miraba a Obi-Wan. Ya ves, dijo Yoda. Para vencer a un enemigo matarlo no necesitas. La rabia que hay en él vence y tu enemigo más no será. La rabia el verdadero enemigo es. Obi-Wan entendió lo que Yoda quería decirle, pero la mirada gélida de Brooke le mostró que no había vencido la furia de su oponente, y que ni siquiera había ganado el respeto de su rival. Los dos chicos se volvieron hacia Yoda y le hicieron una reverencia solemne.
La imagen de su amiga Bant acudió a la mente de Obi. Lo mejor de haber ganado a Brook sería contárselo todo a Bant. Por un día suficiente es, dijo Yoda. Mañana un caballero Jedi al templo vendrá para un Padawan buscar. Preparados para él deberéis estar. Obi-Wan intentó ocultar su sorpresa. Normalmente, cuando un caballero venía al templo a buscar un Padawan, los rumores anunciaban la llegada muchos días antes. De esta manera, si un estudiante quería ganarse el honor de ser el Padawan del caballero, podía prepararse física y mentalmente. ¿Quién?, preguntó Obi-Wan, con el corazón acelerado. ¿Quién va a venir? Visto a él antes habéis. Dijo Yoda. El maestro Qui-Gon Jinn es. La esperanza de Obi-Wan creció. Qui-Gon Jinn era uno de los caballeros Jedi más poderosos. Había estado antes en el templo para ver a los aprendices y siempre se había marchado sin llevarse a ningún Padawan. Obi-Wan había oído rumores de que Qui-Gon había perdido a su último Padawan en una batalla espectacular, y que había jurado que nunca tendría otro. Iba al templo cada año solo porque el consejo de maestros se lo exigía. Pasaría algunas horas mirando a los alumnos, estudiándolos como si estuviese buscando algo que solamente él pudiese ver. Después se iría con las manos vacías, para luchar solo contra la oscuridad. Obi-Wan sintió que sus esperanzas se desvanecían. Qui-Gon había rechazado a tantos estudiantes, que le hacía pensar que él iba a ser capaz de agradarle. Él no me querrá, dijo Obi-Wan derrotado. Me ha visto luchar antes y no me eligió. Nadie lo hará. Yoda miró de soslayo a Obi-Wan con ojos sabios. Siempre en las señales el futuro está. Nunca seguro estar puedes. Pero he sentido, el destino mejor para ti será. Algo en el tono de Yoda hizo que Obi-Wan se sorprendiera. ¿Me elegirá?, preguntó. De Qui-Gon dependerá. ¿Y tú?, dijo Yoda, mañana vuelve para él y con la fuerza como aliada pelea. Aceptarte él podría. Yoda puso una mano sobre su brazo de manera reconfortante. De todas maneras, no importa. Pronto el templo dejarás, lo harás. Pero decirte debo, perder a un alumno como tú sentiré. Sobrecogido y halagado. Obi-Wan miró a Yoda. Los ojos del maestro brillaban al empequeñecerse delante de Obi-Wan. Un cumplido de Yoda era tan extraño como un reproche. Eso era lo que hacía que su opinión fuese tan apreciada. En ese preciso instante, Obi-Wan fue consciente de que, aunque nunca llegara a ser un caballero, se había ganado el respeto de Yoda. Y eso era un gran regalo. Yoda se dio la vuelta y salió de la habitación de entrenamiento con el eco de sus pequeños pies resonando sobre el suelo. Atravesó la salida hacia el pasillo y se fue. Las luces se apagaron automáticamente y en la habitación creció la oscuridad. Detrás de Obi-Wan, Brook comenzó a reírse. No tengas esperanzas. Torpe. Yoda solo intentaba que te sintieras mejor. Los maestros no pueden presionar para que alguien sea el elegido. Hay muchos candidatos mejores que tú. Obi-Wan estaba lleno de ira. Estuvo a punto de señalar que Brook no era uno de esos candidatos mejores que él. En vez de eso, se dirigió a la salida. Solo había avanzado un paso cuando un objeto duro le golpeó en la parte de atrás de la cabeza. El sonido del golpe sobre el cráneo de Obi-Wan resonó en toda la habitación. Brook había lanzado un envite de entrenamiento. Cuando Obi-Wan se dio media vuelta para encarar a Brook, el chico encendió su sable láser. Su luz roja cortaba las tinieblas. ¿Listo para otro asalto?, preguntó Brook. Obi-Wan miró al pasillo vacío. Yoda se había ido. Nadie les vería si le daba a Brook la paliza que se merecía. Brook era a veces cruel, pero no solía ser tan descarado. Estaba provocando deliberadamente a Obi-Wan, intentando hacerle perder la calma. Pero, ¿por qué?, se preguntaba Obi-Wan. Por supuesto. Sabías perfectamente que Qui-Gon Jinn iba a venir a buscar a un Padawan, ¿no?, dijo Obi-Wan lentamente, a la vez que la sospecha iba convirtiéndose en certeza. Como Obi-Wan era el aprendiz más antiguo del templo, los maestros Jedi animarían a Qui-Gon a que le eligiera, como si fuese una causa perdida. Brook no quería que esto ocurriera. Brook se rió. Estaba seguro de que no te ibas a enterar. Si hubiese sido por mí, no lo habrías sabido hasta que el caballero se hubiese ido. Brook esperaba convertirse en el Padawan de Qui-Gon. Y la única manera de conseguirlo era asegurarse de que Obi-Wan fracasara.
Había tratado de alejarle del entrenamiento y ahora estaba intentando volverle loco. La ira y la impaciencia de Obi-Wan habían sido el motivo de su fracaso en el pasado. Brooke esperaba hacerle sentir rabia y desesperación para que no pudiese estar receptivo a la fuerza. Obi-Wan había sido educado en el templo Jedi desde que era un bebé. Él no había conocido la avaricia, el odio o la verdadera maldad. Los maestros mantenían a los chicos al margen de eso para alejarlos del lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, ahora, Obi-Wan estaba llegando hasta el corazón de la crueldad. Brooke conspiraba para robarle sus sueños. No podía dejar que Brooke supiera lo importante que era para él la visita de Qui-Gon. No podía dejar que supiera que había conseguido que el miedo creciera en él, miedo de no llegar a ser nunca un Padawan. Obi-Wan sonrió. Brooke, cuando tengas 13 años, dentro de 3 meses, espero que llegues a ser un buen granjero. Aquel era el peor insulto que le podía haber dicho, sugerir que el aprendizaje de la fuerza solo iba a servirle para trabajar en los cuerpos agrícolas. Brooke se lanzó hacia él emitiendo un gruñido y con su sable láser levantado. Obi-Wan, con un grito en sus labios, giró para encontrarse con él. Los filos chocaron en un estallido de luz y de sonido zumbante al tiempo que los chicos se dirigían al centro de la habitación. Cansados como estaban, los dos muchachos lucharon hasta que apenas podían moverse. Cuando salieron de la habitación, ambos iban malheridos y quemados. Ninguno había ganado, ambos habían perdido. Cuando Obi-Wan subió a su habitación, Brooke cogió un ascensor que lo condujo a las habitaciones más elevadas del templo, donde estaban los curanderos. Entró cojeando en la habitación de los médicos, simulando estar malherido. Sus ropas estaban hechas jirones y chamuscadas por el efecto de los sables de entrenamiento, y le salía sangre por la nariz. Cuando los médicos le vieron, su primera pregunta fue: ¿qué ha pasado? Brooke balbuceó: Obi-Wan Kenobi, y luego fingió desmayarse. Uno de los curanderos le miró y luego dijo bruscamente a un androide: ve a avisar a los maestros.